Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis, información y sobre todo, de la verdad, o al menos, lo más cercano a la verdad que podemos encontrar en este a veces enredado mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado circulando con fuerza, como un rumor que se niega a morir, en las redes sociales, en los foros de discusión, en los corazones de los fanáticos más apasionados de las telenovelas turcas, especialmente aquellos que siguen de cerca la vida personal de sus estrellas favoritas. El tema, por supuesto, es Kerem Bürsin, Hande Erçel, y los persistentes rumores que sugieren que Kerem, a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha superado del todo, que podría seguir sintiendo algo por Hande, que aún guarda un lugar especial en su corazón. Así es. Estamos hablando de la pareja que nos cautivó a todos en Love is in the Air, de la química explosiva que traspasaba la pantalla, esa que nos hacía suspirar y que para muchos parecía un amor genuino y duradero, de esos que solo se ven en las películas. Pero como bien sabemos, el amor es un laberinto complejo, lleno de curvas inesperadas y desvíos, y la vida de los famosos, con sus luces y sombras, es aún más complicada. Así que prepárense para un análisis más profundo para explorar las pruebas, las insinuaciones, las fuentes y todos los detalles que alimentan y mantienen viva esta teoría. Y antes de que comencemos a desentrañar este fascinante y en ocasiones, complicado enredo amoroso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento, los secretos mejor guardados, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y sean parte de esta comunidad de chismosos con buen gusto y curiosidad insaciable. Ahora sí, comencemos a desenredar este misterio. Para entender la situación actual y poder analizar con objetividad los rumores, debemos remontarnos un poco en el tiempo, a los inicios de la relación entre Kerem y Hande, a ese momento mágico en el que la chispa del amor saltó. Fue en el set de Love is in the Air donde todo comenzó a gestarse. La serie, que fue un éxito rotundo a nivel mundial, no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también los unió en la vida real, traspasando la ficción y llevando su romance a la vida cotidiana. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor en entrevistas y en redes sociales, los gestos de cariño, todo indicaba que estábamos presenciando una de esas historias de amor de cuento de hadas, de esas que te hacen creer en el destino y en el amor verdadero. Los fanáticos enloquecieron, creando clubes de fans dedicados, escribiendo fanfiction, historias escritas por fanáticos, inspiradas en la serie y en su romance, compartiendo edits, vídeos y fotos editadas por fans, y soñando con que su amor perdurara para siempre, que trascendiera el tiempo y las circunstancias. El ship, abreviatura de relationship, término utilizado para referirse a una pareja, real o ficticia, que los fanáticos apoyan, de almohadilla Kerem Hande se convirtió en un fenómeno global. Pero como ya hemos mencionado, el amor, a veces, es un camino lleno de obstáculos. Después de 1 año y medio de relación, que pareció un abrir y cerrar de ojos para los fanáticos, la pareja anunció su separación. La noticia, como era de esperarse, cayó como un balde de agua fría sobre los seguidores, quienes vieron truncado su sueño de un amor eterno. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros y precisos. Se barajaron rumores de incompatibilidad de agendas, de diferencias en sus personalidades, de presiones mediáticas. Nunca hubo una confirmación oficial. Lo único cierto fue que la noticia rompió el corazón de muchos, que generó especulaciones y que abrió la puerta a las interpretaciones y a los rumores. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y de igual forma, Kerem también ha sido relacionado con algunas actrices y modelos, aunque ninguno de estos romances ha sido confirmado oficialmente ni ha trascendido realmente. Pero, ¿es realmente así? ¿O hay algo más debajo de la superficie? ¿Hay sentimientos latentes que aún no han encontrado su cauce? Aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el ojo atento de los fanáticos. Y hay varios puntos que han avivado las especulaciones sobre los sentimientos que Kerem podría seguir albergando hacia Hande. Primero, el análisis de las redes sociales, el ojo que todo lo ve, en el mundo digital, en esta era de la inmediatez. Y la conectividad, nada se escapa a la vista. Los seguidores, los fans, los medios de comunicación,
los sitios de noticias especializadas, los blogs, todos están pendientes de cada movimiento de sus ídolos, como cazadores al acecho. Y a menudo un simple me gusta en Instagram, un comentario ambiguo en una publicación, una reacción en Twitter, un gesto en una historia de Instagram, o incluso la ausencia de una reacción, puede encender la mecha de la especulación y generar debates. Se ha notado, por ejemplo, que Kerem suele ser bastante activo en las redes sociales de Hande, especialmente en fotos donde ella luce particularmente radiante, o en fotos relacionadas con sus nuevos proyectos profesionales importantes, como el lanzamiento de una nueva serie, una campaña publicitaria o una alfombra roja. ¿Casualidad? Tal vez una simple coincidencia. O una forma sutil de mostrar interés y apoyo. Eso ya lo dejo a su criterio. Algunos argumentan que es simplemente cortesía, que son excompañeros de trabajo y que mantener una buena relación es lo más natural. Otros, en cambio, ven en esos me gusta un intento de llamar la atención, una señal de que aún hay sentimientos no resueltos. Segundo, las entrevistas y las declaraciones de Kerem, el lenguaje del corazón, aunque Kerem Bürsin nunca ha confirmado directamente que todavía esté enamorado de Hande Erçel, y siempre ha mantenido un perfil respetuoso y discreto sobre su vida personal. Ha habido momentos en los que sus palabras han sido interpretadas como un posible sentimiento de nostalgia, de cariño especial hacia ella, o incluso de algo más profundo. Ha hablado públicamente de la importancia que tuvo Hande en su vida, de los buenos recuerdos que comparten, de los momentos felices que vivieron juntos, y de la innegable química que existía entre ellos, esa que traspasaba la pantalla y que conquistó a millones de personas. Y claro, una simple mención del pasado, un elogio bien intencionado, una declaración de cariño, en el contexto adecuado y con la entonación correcta, puede ser suficiente para alimentar los rumores y para que los fanáticos interpreten sus palabras a su manera. La sutileza, como vemos, es clave, es el ingrediente perfecto para encender la llama de la especulación. Algunos analistas del lenguaje corporal y expertos en comunicación no verbal han intentado descifrar la veracidad de las palabras de Kerem, analizando sus gestos, su tono de voz y sus expresiones faciales. ¿Son sinceras sus palabras? ¿O están ocultando algo más? Tercero. Las miradas y las reacciones de Kerem en eventos públicos, el lenguaje del cuerpo que no miente, a veces, las cámaras captan detalles que las palabras no pueden expresar. En alfombras rojas, en eventos promocionales, en festivales de cine, en entregas de premios, se dice que en ocasiones, Kerem dirige miradas furtivas a Hande, que sus ojos buscan los de ella, o que sus gestos revelan un cierto grado de incomodidad, de emoción, de nerviosismo, o incluso de tristeza, cuando ella está cerca. Por supuesto, esto es subjetivo. Podemos estar equivocados, podemos estar viendo lo que queremos ver, podemos estar interpretando mal sus reacciones, pero ¿quién puede negar que la conexión entre ellos sigue siendo palpable, que la tensión en el ambiente es evidente? Los expertos en lenguaje corporal analizan minuciosamente las posturas, los movimientos, las expresiones faciales, los microgestos de Kerem, buscando pistas que revelen sus verdaderos sentimientos. ¿Evita el contacto visual con Hande? ¿Busca su mirada? Sonríe tímidamente cuando ella está cerca. Su lenguaje corporal revela alguna señal de atracción o de deseo. Es importante destacar que estas interpretaciones, por muy bien fundamentadas que estén, son siempre especulativas y sujetas a la interpretación de cada persona. Cuarto. La reacción de los fans, los guardianes de la esperanza, los seguidores de la pareja, esos que soñaron con su amor, que se ilusionaron con su romance y que sufrieron con su separación, no se han resignado a perder la esperanza. Siguen analizando cada detalle, cada publicación, cada fotografía, buscando pistas, esperando que el amor renazca, que las cenizas del pasado vuelvan a encender la llama de la pasión. Crean hashtags, publican edits, comparten fotos y vídeos que reviven los mejores momentos de la pareja, escriben fanfiction, organizan debates en foros y en redes sociales, y por supuesto, sus opiniones y sus teorías influyen en la conversación y en la percepción del público. Los fanáticos son, en muchos casos, los que mantienen viva la llama de la esperanza, los que se niegan a aceptar que su amor haya terminado para siempre. Sus análisis, sus especulaciones, sus deseos y sus anhelos, alimentan la conversación y mantienen viva la posibilidad de una reconciliación. Ahora bien, ¿qué tan válidos son estos rumores? ¿Hay algo de verdad en ellos? La verdad, como siempre, es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem y Hande conocen los verdaderos sentimientos que guardan en su corazón, los secretos que atesoran en su intimidad.
No podemos, desde luego, afirmar categóricamente que Kerem Bürsin esté, o no, enamorado de Hande Erçel. Sin embargo, los elementos que he mencionado, sumados a la persistencia de los rumores, a la química que aún parece latir entre ellos, sugieren que la posibilidad de que Kerem aún sienta algo por Hande no es descabellada, que es algo que podría ser considerado. Es importante destacar que independientemente de los sentimientos de Kerem, Hande tiene su propia vida, sus propias decisiones, sus propios deseos. Es posible que ella haya superado la relación por completo, que haya encontrado la felicidad con otra persona, o que esté enfocada en sus proyectos profesionales. Respetar su privacidad, su libertad y sus elecciones es fundamental. No podemos, de ninguna manera, presionar ni exigir que actúe de una forma u otra. En resumen, el tema de si Kerem Bürsin aún está enamorado de Hande Erçel es un misterio que sigue cautivando a los fanáticos y que genera un gran interés en la opinión pública. Los rumores se basan en el análisis de las redes sociales, en las declaraciones de Kerem, en sus reacciones en público y en la persistencia de la conexión que existía entre ellos. Aunque no hay pruebas concluyentes, la posibilidad de que Kerem aún sienta algo por Hande no puede ser descartada por completo, y es algo que alimenta la imaginación y la esperanza de muchos. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado el análisis, la información y por supuesto el chismecito. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿Creen que hay esperanza para esta pareja? ¿Ven alguna señal de que el amor pueda renacer? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, conocer sus puntos de vista y compartir sus teorías. Y como siempre los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, y juntos seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento, desentrañando los misterios de las celebridades y compartiendo los secretos mejor guardados. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.